Buenos días, compañeros. Una disculpa. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Estamos hablando de lo que son los conceptos de derecho mercantil. Ya, compañera. Ya, Michelle, después nos platicas. Ok, vamos a iniciar. Estamos hablando del derecho mercantil. ¿Recuerdan en qué ramo ubicábamos a nuestro derecho mercantil? ¿Alguien recuerda? Estamos todos. ¿No? Bueno, hablábamos de lo que es la clasificación de nuestro derecho, ¿se acuerdan? Veíamos que la clasificación del derecho lo vamos a encontrar de tres formas: derecho público, derecho privado, derecho social. Ya sabemos identificar cada uno de ellos, ¿verdad? Derecho social, ¿cuál es, compañeros? ¿Cuál es, compañeros? ¿Sí se acuerdan? Yo sé que sí se acuerdan. De los ciudadanos. No, no, tampoco. ¿Cuál es, compañeros? Derecho social. Decíamos que el derecho social, ¿cuándo nace, compañeros? A ver, hagan memoria, traten de hacer memoria. Ok, ¿cuándo nace nuestro derecho social? Decíamos que el derecho social nace con la Revolución Mexicana. Bueno, una vez que concluye la Revolución Mexicana, recuerdan que decíamos que la Revolución Mexicana fue un movimiento social. No, perdón, fue un movimiento político. Se trata de quitarle el poder a Porfirio Díaz. Posteriormente se une la clase campesina, la clase agraria y se convierte en un movimiento social, dando como consecuencia lo que es nuestro derecho social. Este derecho social, que es un derecho proteccionista, trata de proteger a las clases más débiles. Aquí, ¿cuáles serían las ramas del derecho social? El derecho laboral y el derecho agrario, ¿no? ¿Ok? En el derecho privado, ¿cuáles son estas, compañeros? ¿Qué es el derecho privado? ¿Recuerdan? Derecho privado. Ok, acá, ¿cuáles serían las ramas del derecho privado? Decimos que el derecho privado va a regular las relaciones entre los particulares, ¿no? Internacional, ¿qué? Privado, ¿no? Ok. ¿Y el derecho público cuál sería, compañeros? Procesal, penal, internacional público. Ajá, acá también entraría el procesal, ¿no? El procesal. ¿Y qué es el derecho público, compañeros? Regula las relaciones entre quién y entre quién, ¿no? Ok. Acá tenemos, regula las relaciones. ¿Mandé? Entre los estados, no. Sería entre el estado y los particulares, ¿no? Pero decíamos que acá la característica del público es que el Estado va a mantener su poder, ¿no? Su soberanía. Él está arriba, nosotros estamos abajo. En el derecho público también también pueden ahí regular las relaciones entre particulares y entre Estado y particular, pero los dos estamos al mismo nivel, ¿no? Un ejemplo, vamos a suponer que nosotros, bueno, ahorita que vienen las votaciones, ¿no? Ven que se crean organismos transitorios, ¿no? A nivel estatal están los consejos distritales, ¿no? Estos consejos distritales que no tienen domicilio, ¿no? Al no tener domicilio, pues tienen que rentar casas, ¿verdad? Nosotros particular le podríamos rentar una casa al INE, ¿no? O al IE, ¿no? Son organismos, son autoridades, pero si le rentamos nuestra casa, vamos a firmar un contrato de arrendamiento, ¿no? Si ellos no cumplen, pues los vamos a hacer cumplir yendo con la autoridad respectiva, ¿no? Que en este caso podría ser una autoridad civil. ¿Sí, hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Ahora sí, ¿en dónde entra? Bueno, ahora sí ya nos queda más claro dónde entra el derecho mercantil, ¿no? Ya habíamos dicho en la clase pasada, que entraba en el derecho privado
el que regula las relaciones jurídicas que se derivan entre actos de comercio, entre comerciantes, entre las normas constitutivas de las sociedades e instituciones de créditos como sujetos colectivos, ¿no? En sí, que regula el derecho mercantil, compañero, con nuestras propias palabras, ¿qué regula? ¿Qué regula el derecho mercantil, compañero? ¿Regula quién? El intercambio de bienes y servicios y comercio. El comercio, ¿qué más? Las relaciones comerciales entre personas físicas y jurídicas. Ok, ¿qué más? ¿Quiénes son las personas jurídicas? Las personas morales. Un ejemplo de una persona moral, Cosas como las empresas. las empresas, ¿no? Las sociedades mercantiles. Exacto. También sería el Estado, ¿no? También así nos los establece en nuestro Código Civil, ¿no? También son personas morales, ¿no? ¿Ok? Están muy calladas. Ok, bueno, me dejan pasar lista rapidísimo para que así nos vayamos conociendo, porque si no. No te vi. Samantha, estamos pasando asistencia, Samantha, pero ya te vimos. Evelia, Presente, profesora. Michelle, bueno, ya ubicamos al derecho mercantil, igual ya habíamos ubicado, me parece que lo que eran los actos de comercio, ¿no? Ah, no, empezamos con fuentes, ¿verdad? ¿Ya habíamos visto las fuentes también? Nada más nos quedamos hasta la identificación de derecho mercantil en el uso de privado. La clasificación del derecho, en la clasificación del derecho. Ah, ok. Bueno, después veíamos qué es el derecho mercantil. Es fácil de identificar el derecho mercantil. El derecho mercantil, bueno, vamos a poner, no es la rama del derecho privado, ya vimos por qué. Va a regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio. Bueno, el derecho mercantil que abarca los actos de comercio, los títulos de crédito, sociedades mercantiles, comerciantes, ¿no? Comerciantes individuales, comerciantes colectivos también, ¿no? Si hablamos de comerciantes colectivos, estamos hablando de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, es todo lo que abarca nuestro derecho mercantil. Es muy amplio nuestro derecho mercantil. Acá también, por ejemplo, por lo que hace a los compañeros de comercio internacional, ¿no? Ahí van a regular las relaciones comerciales a nivel internacional, ¿no? Ahí es donde vamos a ver lo que son los tratados internacionales. Por ahí la importancia de que ustedes conozcan el derecho mercantil. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar de las fuentes del derecho mercantil.
Regresábamos a lo que nos dice la palabra fuente. Bueno, ¿qué es fuente? Nos dice que viene del latín fons, ¿no? Fons significa de donde nace el agua, de donde brota el agua, ¿no? Aplicando la palabra fuente al derecho, es de donde nace, de donde brota nuestro derecho. ¿Sale? Ok, hasta ahí estamos bien. Bueno, ahora, ¿cuántas fuentes habrá del derecho mercantil? Ok. Nosotros vamos a encontrar tres tipos de fuentes. Estos tipos de fuentes los vamos a encontrar en todas las materias de derecho. Vamos a encontrar fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Fuentes reales, ¿cuáles son? ¿Nos ayudas, por favor? Sí, me ayuda a leer la definición de fuentes reales. Son aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, son todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen en la formación del derecho. Vivencias, actitudes, hechos ciertos, etc. Ok. Fuentes históricas, ¿qué nos ayuda a leerlo? Son aquellos Ajá, son aquellos documentos. Instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. Y fuentes formales. Son los medios o formas utilizados para la creación de normas jurídicas. Ok. ¿Cuál será la diferencia de cada uno de estos compañeros? ¿O a qué nos suena? Ok, vámonos por partes. Fuentes históricas nos dicen, son aquellos documentos, leyes, instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. ¿Cuál podrían hacer acá? Son fuentes históricas, leyes que estuvieron vigentes en determinado tiempo y que ahora ya no están vigentes. Ok, si hablamos de las fuentes históricas, ¿cuáles serían, compañeros? Dice son aquellas leyes e instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. ¿Cuáles podrían ser? Leyes del pasado. ¿Qué ley del pasado conoce? que ya no está ahorita vigente. Ujú. Dice, son aquellos documentos, leyes, e instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. Fuentes del pasado. ¿Qué fuentes podrían ser? ¿Por qué nosotros, bueno, los de derecho, por qué en los de derecho tenemos que checar o tenemos que estudiar el derecho romano? ¿Por qué? Porque son las bases Porque son las bases, ¿en qué? de las leyes que se hicieron ahorita. Bueno, es como el... ¿cómo se puede decir? Solo modificaron, ¿no? Solo es la modificación de... No, ya era un poco más. Ajá, porque si ya no, si esas leyes ya no están, ¿por qué siguen siendo, por qué se sigue estudiando, ¿no? ¿Por qué lo seguimos estudiando nosotros? ¿Son qué, perdón? Es el poder que ya no está vigente. No, estábamos hablando que por qué el derecho romano todavía lo seguimos estudiando. Creo que fue porque, bueno, yo pienso que es porque fue cómo se fue creando el derecho a través de ciertas épocas, como desde el derecho humano, pues creo que surge desde ahí. Ujú. ¿Alguien más? Ustedes son los grandes iniciales, son los precursores de cómo se remontan las civilizaciones y cómo tuvieron conocimientos tanto filosóficos como religiosos que aportaron ese conocimiento y fueron haciendo prácticamente lo que es hoy el derecho. Entonces siento que es importante seguirlo reforzando, ya que no solo se fue transformando. Ajá, una característica del derecho romano es que nunca estuvo estable, ¿no? Siempre fue cambiando, cambiando, cambiando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bueno, la situación de que se estudie nuestro derecho romano es por la situación de que, porque es una fuente pura de los código de Hammurabi.
Ajá, acá que entraría, acá, por ejemplo, las fuentes históricas son aquellos documentos, leyes del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. Un ejemplo, pues podríamos mencionar el derecho romano, ¿no? ¿Por qué estudiamos hasta la fecha el derecho romano? Porque tenemos muchas instituciones de ese derecho, del derecho romano en nuestro derecho, en el derecho mexicano. Es la base para lo que es el derecho civil y el derecho mercantil, el derecho romano, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ellos hablaban de lo que era las personas, ¿no? También nuestro Código Civil menciona personas, ¿no? Sucesiones, bienes, ¿no? Entonces desde ahí viene, por eso es que hasta la fecha se sigue estudiando y se va a seguir estudiando, ¿no? Porque es la base de nuestro derecho civil y derecho mercantil, ¿sale? Fuentes históricas, entonces nos dicen, son aquellos documentos, leyes, instituciones del pasado. Un ejemplo acá podríamos hablar de lo que es el Código de Hammurabi, ¿no? Como comentaba la compañera, Samantha, ¿no? También, ¿cuál podríamos mencionar acá? Pues podríamos mencionar, por ejemplo, lo del Código de Napoleón, ¿no? Decíamos, ¿no? A Napoleón se le reconoce no por sus batallas, sino por su código civil, su código penal, ¿no? Esas serían fuentes históricas, ¿sí? Son aquellos documentos, leyes, instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes, ¿sí? Bueno, igual acá, bueno, acá toda fuente, toda norma que en determinado momento fue vigente, bueno, y que ya no está vigente, y ahí entraría en esta fuente histórica, ¿sí? Fuentes reales, nos dicen, son aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Son todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho, vivencias, actitudes, hechos ciertos. Ejemplo, ¿cuál podría ser? Un ejemplo de una fuente real. Fenómenos sociales. ¿Qué fenómenos sociales han habido? En conformidad, podría ser. La inconformidad y qué, por ejemplo. Cuando cambian al presidente o eso y hacen sus nuevas leyes, no cambia o así, algunas personas pues no están de acuerdo en nuevos. Acá, bueno, mencionando un fenómeno social, podríamos mencionar el fenómeno de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? De la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, todo ello nos va a servir para crear nuevas leyes, ¿no? Todos los fenómenos sociales. El ejemplo más claro, pues tenemos lo que es la revolución, ¿no? Cómo empieza nuestra revolución, movimiento político, se convierte en movimiento social, dando como consecuencia nuestra Constitución de 1917, dando como consecuencia el reconocimiento de los derechos sociales a nivel constitucional, y también recuerden, no somos la primera constitución a nivel internacional que reconoce los derechos sociales en su constitución, ¿no? Es una gran aportación. Ahora bien, vámonos con el más importante, que son las fuentes formales. Nos dicen, son los medios o formas utilizados para la creación de las normas jurídicas. ¿Cuáles son esos medios o formas? ¿Cómo se hacen las leyes, compañeros? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Alguien recuerda? Daniela, Michelle, Carmen, tú también te debes de acordar. Tenemos tres poderes, ¿no, compañeros? Ajá, y entonces, ¿cómo se hacen las leyes? Por el poder legislativo, ¿no? Pero para llevar a cabo la de legislativo deben de pasar los 6 poderes, ¿no? No, las 6 etapas, ajá. La discusión, Ok, a ver, aprobación, ¿cómo va? atención, Ajá. A la ver, empecemos. publicación, la discusión. Bueno, la primera es la iniciativa, ¿no? ¿Quién puede presentar iniciativas de ley? El presidente, ¿quién más? Eso está en introducción, ¿no? Ajá, ¿quién más? No, pero está bien, si se dan cuenta, todo va relacionado, ¿no? Al final. Ok. Entonces estamos hablando del poder legislativo. La legislación es una fuente formal del derecho mercantil. ¿A qué se refiere la legislación? Pues la forma en la que se crean las leyes. ¿Cómo se van a crear las leyes? A través del poder legislativo.
Para que se cree una ley se necesitan las 6 etapas, ¿no? Tenemos la primera iniciativa de ley. ¿Quiénes pueden presentar en la iniciativa de ley? La discusión. ¿Quiénes pueden presentar una iniciativa del presidente? ¿Quién más? Las legislaturas de los estados. ¿Quién más? Cámara de Diputados. ¿Quién más? Senadores. ¿Quién más? ¿La población puede presentar? Sí, ¿no? Anteriormente no se podía, ¿no? Pero bueno, ya con las reformas también ya se puede, ¿no? Ellos pueden presentar una iniciativa de ley. Ahora, esa sería la primera etapa, ¿no? Falta, exacto, falta que la aprueben, ¿no? Nos vamos a la siguiente etapa para poder crear una ley. ¿Cuál sería la segunda etapa? La discusión. ¿Qué pasa en la discusión? Está, o sea, se discute entre sí, entre no, que se cambia, que se modifica. La primera cámara que conoce esta iniciativa de ley, ¿qué nombre recibe? Cámara de origen. Cámara de origen es la primera que va a conocer por primera vez la iniciativa de ley. Ella la va a analizar, va a hacer sus observaciones y la va a pasar a la siguiente cámara. La siguiente cámara, es la cámara revisora, ¿no? Que puede ser, puede ser Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, ¿no? Solamente hay en determinados casos en donde sí tiene que pasar primero, bueno, si hablamos de impuestos, primero tiene que pasar a la Cámara de Diputados, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué etapa vamos? ¿Segunda? ¿Tercera? Aprobación. Aprobación. ¿Qué pasa con la aprobación? Pues como dice, se aprobó, o sea, ya ¿Ya estuvieron de acuerdo? ¿Ya le hicieron sus modificaciones? Ok. Y luego, Sanción. ¿quién lleva a cabo la sanción? pero quién también lleva a cabo la aprobación. La aprobación va a ser por ambas cámaras, ¿no? Una vez que ya la aprueban, ya la van a pasar. Igual como, o también sería tanto las cámaras como el presidente. Sí, pero ese ya sería en la sanción. Una vez que la aprueba, ya la va a sancionar, ¿no? Sí. Pues, Sanción. La sanción. sanción. La sanción ya le corresponde al presidente, ¿no? ¿O qué tienes ahí tú, compañera? ¿Qué tienes en lo de sanción? Uno de sanción. Ay, perdón. Ajá, en la de sanción, ¿qué hay, compañeros? Listo. La aceptación que hace el Ejecutivo de una ley que texto debe ser posterior a la aprobación que hace el Congreso. Puede ser que el presidente no esté de acuerdo con lo aprobado en el Congreso, entonces puede hacer las observaciones necesarias para el Congreso lo discuta nuevamente. Ok, ¿cuál sería la sanción, no? Ajá, pues sí, ¿qué estábamos viendo? La sanción es la aceptación del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene, él puede hacer una observación, ¿no? ¿Cómo se llama esta observación? El derecho de veto, ¿no? Decíamos. Ajá, el derecho de veto es cuando él no está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo con la ley, la va a regresar, pero bueno, no porque sea el presidente va a truncar la ley, ¿no? Hay términos en los que se señalan que, bueno, una vez que se hagan las observaciones, van a hacer las modificaciones correspondientes y la van a regresar al presidente. Si vuelve a hacer observaciones, la regresa de nuevo a las cámaras, vuelven a checarlo y ya después, si las cámaras están de acuerdo, la ley se va a tener que aprobar, ¿sale? ¿Ok? Después de esto empezamos con la publicación. ¿Dónde se lleva a cabo la publicación de la ley, compañeros? ¿Dónde la publicamos para que todo el mundo sepamos que ya hay una nueva ley? No. El diario oficial de la Federación. En el diario oficial de la Federación, ¿no? Por eso se nos dice que no podemos tener excusa, ¿no? Del desconocimiento. No es es en el diario oficial de la Federación. El periódico oficial es a nivel estatal. A nivel federal es el diario oficial de la Federación. A nivel estatal, si una ley crea, por ejemplo, nuestro Congreso del Estado, para que la publique, para que todos la conozcamos, va a tener que publicarse en el periódico oficial, ¿sale?
La vigencia nos menciona lo que es la vacatio legis, ¿no? ¿Qué es la vacatio legis, compañeros? Va a ser el periodo en el cual todavía no va a no se va a aplicar la ley, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que es la reforma penal, cuando se cambia del sistema penal, ahí hubo un periodo en el cual se estableció que todas las entidades federativas tenían que cambiar su sistema, ¿no? Tenían que adaptarlo al nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? ¿Ok? Bueno. Vámonos entonces, las fuentes formales del derecho, la primera que vamos a encontrar es la legislación. ¿De dónde proviene la legislación? Pues ya vimos, ¿no? De acuerdo a lo que es el proceso legislativo, va a provenir del poder legislativo. Esta legislación nos dice, es una forma jurídica que emana del poder legislativo para regular la conducta humana. Es una regla que reúne todas las causas o circunstancias y todas las condiciones previstas por la ley para su aplicación. ¿Cuáles son las características de la legislación? ¿Cuáles son, compañeros? Nos dice que es general. ¿Por qué es general, compañeros? Se va a aplicar para todos, ¿no? No va a ser no va a ser distinción la ley, ¿no? Es obligatoria si decíamos que es una característica de las normas jurídicas, ¿no? La obligatoriedad, ¿no? Si nosotros no cumplimos con una norma jurídica, bueno, no, va a venir la autoridad y nos va a hacer cumplir con esa obligación. Ejemplo, lo que son los impuestos, ¿no? Yo tengo la obligación de contribuir al gasto público. ¿Qué pasa si yo no pago mis impuestos? Bueno, si no me cachan, todo está bien, ¿verdad? Pero si me cachan, me van a obligar a pagar los impuestos, más aparte recargos, ¿no? Más aparte también me podrían fincar un delito fiscal, ¿no? Hacer un delito fiscal es un delito federal, hacer un delito federal, pues la sanción va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, es algo tan simple y sin embargo nos podemos meter en problemas bien delicados, ¿no? ¿Ok? Nos dice otra característica de las leyes es que es permanente. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? ¿Mande? Se queda, o sea, Hasta que venga otra ley y la quite, ¿no? Hasta que venga otra ley y la abrogue o la derogue, ¿no? Hasta ese momento nuestra ley va a seguir vigente, ¿no? ¿Ok? Es abstracta. ¿Por qué es abstracta, compañeros? ¿Por qué creen que sea abstracta? ¿Por qué decimos que es abstracta? Bueno, va a ser abstracta porque igual va a tomar, va a contemplar varias situaciones, ¿no? Situaciones va a mantener situaciones en las que, bueno, si uno la comete, pues ya se nos va a aplicar esa ley. Un ejemplo sería el Código Penal, ¿no? En el Código Penal decíamos, en el Código Penal no encontramos delitos, ¿verdad? ¿Qué encontramos? ¿Sí se acuerdan, Nelly? Compañera? No. Daniela, ¿tú sí te acuerdas? En el Código Penal, ¿qué encontramos? ¿Encontramos delito? Sí, No, No. ¿Encontramos delitos? ¿Ustedes creen? Ustedes, bueno, ajá, en general, ¿creen que encontremos delitos en el Código Penal? No, ¿verdad? En el Código Penal encontramos que, Michelle, ¿tú te acuerdas? En el Código Penal encontramos tipos penales. ¿Qué es un tipo penal? Es la descripción de una conducta que se considera delictiva, ¿sí? ¿Qué encontramos entonces? Una descripción de una conducta. Esta conducta se considera que es delictiva. Ahí no hay un delito, hay una descripción de una conducta. ¿En qué momento se convierte en un delito? Pues en el momento en el que se comete la conducta que está descrita en el Código Penal. Si no se comete, no hay delito. ¿Sí? Por eso son situaciones abstractas, ¿no? Puede que suceda, puede que no suceda. Si ya sucede, bueno, ya te lo van a aplicar, ¿no? Ejemplo, nos dice, comete delito de robo el que se apodera de un bien mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda tener los derechos, ¿no? Sobre esa cosa, ¿no? Un ejemplo, si la compañera le quitamos su botella,
bueno, ahí podríamos cometer un delito, ¿no? Porque ella no nos autorizó que le tomáramos la botella, ¿no? Pero si ella nos las da a guardar, ella no puede alegar después que hubo un delito de robo, ¿no? Porque ella dio el consentimiento para que nosotros lo tuviéramos, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que la legislación, bueno, es abstracta, ¿no? Sí, hasta el momento que se comete la conducta descrita, pues en ese momento entonces ya se nos va a aplicar, ¿no? O en el momento en el que estamos en esa situación. Un ejemplo, hablábamos de los delitos fiscales. Nos dicen, los delitos fiscales en dónde se encuentran en nuestro Código Fiscal, son delitos especiales. Son delitos especiales porque no se encuentran en un código penal, ¿no? Al ser delitos especiales, ahí nos dice cuáles son. Entre estos delitos fiscales vamos a encontrar nosotros que es, por ejemplo, el no presentar nuestra declaración anual, ¿no? El no presentar nuestra declaración, pues la declaración a la que tenemos derecho, ¿no? La obligación, pero no, el no pagar los impuestos, ¿no? Ese es un delito fiscal, ese es un delito fiscal. Si nosotros cometemos esa conducta, pues no se nos puede aplicar lo que está descrito en el código fiscal, ¿no? Decíamos también, yo como mexicano tengo la obligación de pagar impuestos, ¿no? Pero esa es la obligación que tenemos todos, ¿no? Así está contemplada en nuestra Constitución, ¿no? Tengo obligación de contribuir al gasto público, es decir, pagar impuestos. Pero el Código Fiscal me dice en qué casos yo tengo que pagar impuestos, ¿no? Si yo, somos profesionistas, pero nos dedicamos a cuidar a nuestros hijos, ya no trabajamos, no desempeñamos nada, no obtenemos ninguna ganancia, pues aunque seamos profesionistas, no tenemos la obligación de pagar impuestos, ¿verdad? Pero bueno, soy profesionista, soy ama de casa, y empiezo a expedir facturas, pues tengo la obligación de realizar mi declaración de impuestos, ¿no? Si no la realizo, bueno, una vez que me cache Hacienda, pues me va a ir muy mal, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, esas serían las características de la legislación. Sí, compañera, tienes razón, Samantha. Ok. Vamos, seguimos con lo que es la legislación. Ya vimos cuáles son las características, ¿les parece? Ok. Ya nos queda un poquito más claro, ¿no? Ahora vámonos a lo que hace la legislación en materia mercantil. Acá tenemos el fundamento, tenemos el artículo 73. ¿Quiénes pueden crear leyes por lo que hace en materia de comercio? Decíamos nosotros que el único que puede es el Congreso de la Unión, es el código fiscal, perdón, el código mercantil, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, la ley General de Sociedades Mercantiles, son legislación a nivel federal. El único que puede crear estas leyes es el Congreso de la Unión, ¿sale? Fundamento, artículo 73, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Fracción 10ª. ¿Qué nos ayuda? Legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Te faltó juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros. Ah, exacto. Sí. Estuvo muy tremendo. Juegos con Ok, entonces tenemos que el único que puede legislar es el Congreso de la Unión, ¿no? Comentábamos en clase pasadas, ¿no? Que en clase pasada, que si el Congreso del Estado creara un código de comercio nada más para el Estado de Puebla, pues ese código de comercio no tendría valor, sería inconstitucional ese código de comercio, toda vez que el artículo 73, fracción 10ª, se lo prohíbe, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir, ¿les parece? ¿Qué es la interpretación de la ley, compañeros?
Bueno, no, acá nos falta la legislación. Ajá. Otra fuente formal del derecho mercantil, bueno, dijimos la primera es la legislación. La segunda fuente formal, ¿cuál sería, compañeros? Bueno, acá tenemos lo que es la interpretación. ¿Qué es la interpretación, compañeros? Acá lo tenemos. Dice, interpretar es desentrañar el sentido de la ley o descubrir el sentido que encierra. Cuando la ley es clara y su aplicación al caso concreto es fácil, no es tan importante la labor interpretativa. Sin embargo, esta es definitoria cuando el texto de la ley no es claro, tiene lagunas o una aplicación al caso concreto presenta alguna complejidad. La finalidad de la interpretación es descubrir la inteligencia de la voluntad de la ley en sí, asumida como entidad objetiva que debe considerarse separada del conjunto de los sujetos que la estatuyan. ¿Ok? ¿En qué momento se interpreta la ley, compañeros? Cuando aplica. Cuando se aplica al caso concreto, ¿no? Cuando la norma se aplica al caso concreto. ¿Quién la aplica? El poder ejecutivo, ¿no? Ajá. Ajá. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, dice, la finalidad de la interpretación es descubrir la inteligencia de la voluntad de la ley. ¿Cómo vamos a descubrir esto, compañeros? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pueda hacer, que se pueda presentar? Por ejemplo, tenemos el, en nuestro Código Civil de Puebla nos mencionan, aunque para que una persona mayor de edad tenga derecho a recibir alimentos, se necesita que esté estudiando y que estos estudios sean acordes a su edad y que no hayan interrumpido sus estudios, ¿no? Entonces, ese hijo mayor de edad puede reclamar alimento a los padres, ¿no? ¿Ok? Anteriormente, ¿recuerdan alguno cómo estaba? ¿Cómo estaba? Ujú. Ese artículo no nada más se aplica para las mujeres. De cuando dice que, bueno, Ajá. cuando ya que no estaba, dijo que solamente pueden pedir alimento a las mujeres que mayores de 18 años que viven una vida decorosa, que no hay, que sigan estudiando y no recuerdo bien cómo dijo que era el artículo. Pero Es el artículo 500 del Código Civil. ¿Alguien lo tendrá a la mano? ¿Lo 499 es? ¿Ahí lo tienen a la mano? nada más Ajá, era no, eso, les comentaba que eso era antes. Antes se decía que las mujeres podían solicitar alimentos si llevaban un modo honesto de vivir, si estaban viviendo en el domicilio familiar, ¿no? Pero la reforma se da, es una reforma nueva, ¿no? Bueno, no es tan, es reciente, no es tan vieja, en donde se establece esa situación, ya abarca en general, ya no hace la distinción. Antes sí. ¿Y por qué se hizo esa reforma? ¿Por qué creen ustedes que se hizo esa reforma? por la igualdad. Por la igualdad, ajá. ¿Mande usted? ¿Me estás buscando, verdad, compañera? Sí, ajá. O sea, estamos esperando y a lo mejor estás buscando otra cosa, ¿no? 499 del Código Civil de Puebla. Dice que si en la audiencia de remate no se presenta, ¿Es el Código Civil? sí, 499, ¿Es el 500? A ver. ¿en 500? Ajá. Tampoco. Porque dice, las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho al alimento, mientras Ajá. ¿Ese cuál es? el 500.
Pero tu código debe ser anterior, ¿no? Sí, porque me... Sí, bueno, a ver, vamos a quitarnos de duda, ¿no? Espérenme, denme un minuto, vamos a encontrarlo acá. Sí, ahorita nos lees de nuevo tu artículo para que veamos, ¿no? Ridículo. Sí, güey. Aquí, güey, con el chat. ¿Cuál quedamos que era? ¿Código qué? 500. Código civil, ¿verdad? Sí. Acá está. ¿Qué artículo quedamos? 500. Ay, acá no le veo para poderlo ver. Acá está. ¿Por qué limpiar? Acá están. Ajá, miren, acá el 500, que era lo que decía, ¿no? Tu artículo. Ajá. 499. El 500, ¿nos ayudas a ver el 500? Las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho a alimentos mientras no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia. Este fue reformado, miren, les decía que era reciente, en el 2000, se derogó en el 2019. En el 2019 se derogó. ¿Por qué creen ustedes que se haya derogado este artículo? Pienso que por igual. Por la igualdad de género, ¿qué más? Pues también era mucho abuso, ¿no? Imagina si nunca se casaba la hija. Ya no. Debía que tener alguna recompensa. Pues ahora. Pero es que era muy sencillo, o sea, nada más con que no estuviera casada, que dicen, mantener una forma honesta de vivir, y también la forma honesta de vivir está muy crítico que lo puedas acreditar, no te dice la ley cómo lo vas a acreditar, O ¿no? sea, ya no la van a alimentar. Ay, ya. Y después dice, es como ahorita, también acá en este artículo, en el 499, aunque hay su reforma, también está, yo siento que hay mucha, como que le falta que le pongan más candados, ¿no? Nos dice, los hombres y las mujeres que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera tienen derecho a recibir alimentos hasta que obtengan el título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción. Ok. Vamos a suponer, dice, hasta que obtengan el título correspondiente. Acá, por ejemplo, ¿qué podría alegar una persona ya mayor de edad? Si ya está estudiando, ya terminó los estudios, pero no se ha titulado, todavía tendría derechos a recibir alimentos, ¿no? Sí. Podría argumentar que sigue haciendo su tesis o cualquier situación, pero igual también está muy abierto, ¿no? Y sin embargo, todavía no hay criterios jurisprudenciales en donde pongan un límite, ¿no? Si realiza sus estudios, bueno, hay jurisprudencias que mencionan, ¿no? Que los estudios tienen que realizar normalmente. ¿Qué se entiende por normalmente? Que no los haya interrumpido, ¿no? Y que de acuerdo a la edad que tiene que ser la edad y en el grado que debería estar.
Imagínate, en el grado que debería estar. Ajá, en el grado que debería de estar, ¿no? Se supone que máximo una persona, un estudiante que siga sus estudios, máximo a los 23, a los 24 años, estaría terminando su carrera, ¿no? Bueno, pero ya la terminó la carrera, pero acá, ya terminó la carrera, pero acá no se está poniendo como que una piedra, ¿no? Dice, hasta que obtenga el título correspondiente, ¿no? Se echa 10 años. Entonces, Ah, si se echa 10 años, pues pobre del padre, ¿no? O de la Sí. madre, ¿no? no, Pues acá falta como que todavía faltan más criterios jurisprudencia, porque si nos vamos a la literalidad, así dice, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Hombre y mujer que adquirió la mayoría de edad, nuestro cliente adquirió ya la mayoría de edad, está estudiando una carrera, sí, ya terminó la carrera, la siguió, no la interrumpió, está ahorita en su año de tesis, pero todavía no se la aprueban a la pobre o al pobre, ya llevamos 2 años y no se la aprueban, pobre del todavía no tiene el título correspondiente, ¿no? ¿Cómo ven? Está muy abierto, ¿no? Deberían de ponerle más. Bueno, entonces acá tenemos igual, acá estábamos comentando por lo que hace a nuestra presentación. Decíamos, bueno, que esto sería interpretar la ley, ¿no? Acá, ¿quién va a hacer la interpretación de la ley? Pues decíamos que las autoridades, ¿no? Pero igual nosotros en el momento que estamos defendiendo a una persona, también en ese momento nosotros podemos interpretar la ley, ¿no? Decirle a la autoridad, bueno, lo que me está diciendo acá, vamos a la literalidad, ¿no? La literalidad dice que hasta que obtenga el título correspondiente. Ya concluyó sus estudios, sí, pero no se ha titulado. Al no haberse titulado, tiene el derecho a que le sigan pasando los alimentos. Hace un rato checaba una jurisprudencia y decía, es una jurisprudencia, es obligatorio, ¿no? Y decía la jurisprudencia que no solamente era hasta que obtuviera la mayoría, hasta que obtuviera el título, sino que hasta que pudiera trabajar, hasta que pudiera trabajar, hasta que pudiera desempeñar su carrera. Y es jurisprudencia, está delicado, ¿no? Ajá, ¿qué tal si ya se tituló nuestro hijo y todavía no obtiene el trabajo, ¿no? De sus sueños, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? ¿Qué pasó? Entonces, acá estaría complicado, está complicada esta jurisprudencia, ¿no? Y todavía sigue, es jurisprudencia, es obligatoria, no ha sido, ¿cómo se llama? Bueno, sigue vigente. ¿Ok? Bueno, seguimos con la interpretación. Entonces decíamos, pues la interpretación es descubrir cuál es el sentido de la ley. También, ¿cómo la podemos descubrir? Pues cuando se hace la iniciativa de ley, ¿no? Cuando se presenta la iniciativa de ley, se dice el por qué se quiere hacer el cambio, ¿no? ¿Cuál es la finalidad para hacer ese cambio, para crear esa norma, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar? Acá también, en el momento que nosotros presentamos algún escrito, estamos haciendo valer algún derecho, pues igual ahí nos vamos a lo que es la exposición de motivos, ¿no? Y nos dice cuál es la finalidad, por qué se va a cambiar, por qué se va a modificar, por qué se va a crear la norma. ¿Ok? Dice, la interpretación de la ley, atendiendo al sujeto que la realiza, puede ser auténtica, es la interpretación hecha por el propio legislador en el texto legal. Judicial era la que comentábamos hace un rato, es la interpretación hecha por el Poder Judicial y que es vinculante para las partes. Una vez que se dicta sentencia, esta interpretación puede puede tener alcances generales, sí, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Con la interpretación que hace el Poder Judicial se puede convertir en jurisprudencia, ¿no? Hacer jurisprudencia se equipara a una ley y es obligatorio, ¿no? ¿Cuántas sentencias se requieren para que sea una jurisprudencia? ¿Cuántas? Ajá. ¿Allá? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas sentencias se requieren para que sea una jurisprudencia? Ok, se nos queda de tarea investigar, ¿no? ¿Cuántas sentencias se requieren para que se pueda convertir, para que un criterio se convierta en una jurisprudencia? Ok, y nos vamos a la doctrinal. Dicen, es la interpretación. Esta interpretación la puede hacer cualquier jurista basado en métodos científicos, y aunque no vincula, sí suele tener repercusión
en las interpretaciones auténticas y judiciales, incluso en la redacción de nuevas leyes, ¿no? Por lo que hace a la interpretación de la ley al doctrinal, tenemos que son lo que son los libros, ¿no? Los estudiosos de derecho, ¿no? Cuando nos interpreta en qué consiste esta normatividad, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, vámonos a otra fuente formal del derecho mercantil. La siguiente fuente vamos a encontrar lo que es la costumbre. ¿Qué es la costumbre, compañeros? Es el uso repetitivo de acciones obligatorias. Ajá. Ok, tienes razón, Samantha. Gracias. Ok, ¿la costumbre qué es? Decíamos que es qué. Es la realización de actividades obligatorias en tu vida diaria. Ok. Tenemos que es una conducta repetitiva, ¿no? Es repetitiva, es general y se considera obligatoria, ¿sí? Bueno, por lo que hace al derecho mercantil, ahí va a ser una fuente formal va a ser una fuente formal la costumbre, ¿sí? En la propia normatividad, el propio código mercantil nos menciona que en determinados casos, aparte de que se utilice lo que dice la ley, se puede utilizar también lo que son los usos y las costumbres del lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces la costumbre es una fuente formal, ¿sí? Otra fuente formal que podemos encontrar va a ser la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia, compañeros? Un conjunto de sentencias Es un conjunto. relacionadas judicialmente emitidas en los mismos sentidos. Ok. Decíamos que la jurisprudencia van a ser, son sentencias, ¿no? Estas sentencias que las van a emitir diversas autoridades. Dentro de estas tenemos los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de apelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en estas sentencias? Decíamos hace un rato que las autoridades van a ser las que van a interpretar el sentido de la ley, ¿no? Ellas son las que van a interpretar. Y esta interpretación, ¿dónde se va a ver reflejada? Pues en las sentencias. En las sentencias se ven reflejadas y tenemos que para que una interpretación que realicen los tribunales colegiados o para que una sentencia se convierta, un criterio emitido en una sentencia que se convierta en jurisprudencia, necesitamos que haya 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contrario. Ejemplo, decíamos bueno, que hace tiempo, por lo que hace a la violación entre cónyuges, no se consideraba un delito, ¿no? ¿Por qué no se consideraba un delito? Porque se tomaba de que era una obligación de los esposos, pues el coito, ¿no? Era una obligación, ¿no? Era una obligación de las esposas, entonces, por lo tanto, era una obligación de las esposas y un derecho de los hombres, ¿no? Por lo tanto, no había violación entre cónyuges, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se empezó a interpretarla, empezaron a haber denuncias, y la autoridad tuvo que hacer su interpretación y de acá se determinó, bueno, tuvo que haber habido 5 sentencias en el mismo sentido en el que se consideraba que sí podía existir violación entre cónyuges, ¿no? Al haber 5 sentencias en las cuales determinaban en este sentido, pues bueno, ya se consideró que si existía el delito, se convirtió en jurisprudencia. Al convertirse en jurisprudencia, es obligatorio para todas las autoridades, ¿no? Ese criterio es obligatorio. Si hubiese habido 4 sentencias y una en contrario, ya no es jurisprudencia, ¿no? Que alguna sentencia hubiera dicho, no hay delito de violación entre cónyuges, toda vez que es la obligación de la mujer para con su esposo, ¿no? O es el derecho que tiene el hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no habría ese delito, no se configuraría y no sería obligatorio, sería una tesis aislada. Como es una tesis aislada, no hay obligatoriedad para que se aplique esa tesis, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien?
Entonces van a estar todos de acuerdo. Tiene que haber 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contrario. Si hay alguna en contra, ya no va a haber. O también otro ejemplo que teníamos de estos criterios, por ejemplo, tenemos el de robo entre cónyuges, ¿no? Casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Si recuerdan el régimen de sociedad conyugal, ¿qué nos dice? ¿No? El régimen de sociedad conyugal nos dice que, o bienes mancomunados, ¿no? Que nos dice, todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio son de ambos, ¿no? Son de ambos. Al ser de ambos, pues ambos pueden disponer de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que a veces el esposo era el que compraba las cosas y luego él las vendía, ¿no? Y que alegaba que él había comprado, y como él lo había comprado, pues a él le pertenecía, pero si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, sí puede haber robo entre cónyuges, porque tendría que tener la autorización de la esposa o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Al inicio estaba ese argumento, unas autoridades decían que no había robo entre cónyuges, porque al ser de ambos, pues cada quien podía decidir, ¿no? Por eso es que ahorita si se casan por los bienes mancomunados y bienes separados. Sí, siempre ha habido los dos regímenes. Pero yo creo que, bueno, según yo hay uno tercero que no están conocidos, que son como acuerdos de, no sé cómo decirlo, pero en ese que dividen con las cosas que van a compartir y con los que no. Ah, bueno, estas son capitulaciones, las capitulaciones. Régimen económico en el matrimonio nada más hay dos. Sociedad conyugal o separación de bienes. Sociedad conyugal que dice todos los bienes Que son de los dos. Y la otra es cuando cada quien sus cosas, ¿no? Por lo que hace el régimen de sociedad conyugal, no importa quién lo haya comprado, desde el momento que se casa la pareja, desde ese momento los bienes que se compran, todos les pertenece a los dos. Nada más que qué puede pasar, pues que pues establezcan capitulaciones, como nos comentaba la compañera, ¿no? A lo mejor se establezca, ¿sabes qué? O podría establecerse, ¿saben qué? Tenemos que los bienes, para que hablemos de sociedad conyugal, una vez que nos casemos, todos los bienes que se adquieran van a ser para ambos, ¿no? Pero a lo mejor el novio quiere mucho a la novia, ¿no? Entonces él tiene su departamento, ¿no? Y él establece en las capitulaciones no, podría ser que sí va a entrar, ¿no? Que es el que la quiera tanto y que diga, bueno, este también va a entrar aunque lo haya adquirido antes, ¿no? Bueno, de que hay casos, ¿no? Pero depende de que cómo lo haya adquirido, ¿no? Porque si son No, pero las herencias no pueden entrar en... no, pero ya le corresponde a él. O sea, sí, tú lo adquiriste por herencia, pero ya es tuyo. Si tú en la capitulación tú vas a ingresar este bien a la sociedad conyugal, pues ya va a estar dentro, porque tú eres libre de decidir qué vas a hacer. Ya la situación sería que si no se adquirió el bien, que si el bien fue por herencia, pues no entra, ¿no? Aunque después la esposa quiera alegar, pues no va a entrar, ¿no? Ya nada más sería acreditar. También acá hay muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? A lo mejor el que tiene el dinero o mayor poder adquisitivo es el hombre o la mujer, ¿no? A lo mejor tiene bienes, que adquirió durante su soltería. Cuando se casa, a lo mejor vende esos bienes y compran un nuevo bien, ¿no? Como ya lo compraron dentro de la sociedad conyugal, se podría pensar que pertenece a la sociedad conyugal, ¿no? Pero no va a pertenecer porque ese bien, el dinero salió de una propiedad que le correspondía a la señora o al señor antes de que se casara. ¿Ya vieron? Nada más acá la situación sería, bueno, lo complicado sería que tendría que acreditar que con lo que lo compró fue producto del bien que tenía antes de casarse, ¿no? Como ven, compañeros. Ah, bueno, entonces les comentaba acá, habían dos criterios. Un criterio decía que sí había robo entre cónyuges y otro decía que no, porque cada quien podía decidir cómo se podía, los dos tenían decisión sobre el bien, ¿no? Hasta que empezaron a ver. ¿Usted qué es mejor ¿Qué? casarse por bienes?
Sí, si no, que dice mi mamá. La única debe de tener, si no, que te va. No, si no, también, si no tienen hijos, a quién se le va a olvidar lo que tienes. A tu sobrino. No. Ya después. Pero es que Samantha estaban preguntando acá que cuál sería el mejor régimen para casarse. Mejor no casarse. Yo me Mejor no casaría quiero nada más. esas cosas dos. Todavía no, compañera. Casar. Importante, ¿no? El casarte y- No, no, no. mi hermano necesita casarse. Ya. Por lo civil, El de Mara y todo. sí es lo mejor, más legal. No, ya. No, ya la forma, ahorita como está el divorcio encausado, ya no, ya es todo más sencillo y rápido. Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar. Vamos a hablar de divorciados y de estamos casados. Ya bien prendidas. Entonces decimos la jurisprudencia que es la interpretación que se le da a la ley. ¿Por quién le va a dar la interpretación? Los tribunales, ¿no? Los tribunales son criterios sustentados por los tribunales a interpretar la ley a través de la decisión de casos concretos. Para que haya jurisprudencia necesitamos que haya 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contrario. Es decir, que todos digan, si hay robo entre cónyuges, si hay robo entre cónyuges, ¿no? Las 5 en el mismo sentido. Si llega a haber alguna en contrario, ya no se convirtió en jurisprudencia. Es un criterio aislado. Al ser aislado, no es obligatorio. La jurisprudencia se equipara a una ley, por lo que hace a la obligatoriedad. ¿Sale? ¿Ok? Fundamento lo vamos a encontrar artículo 94, artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí, 94 y 107 de la Constitución. Y de ahí nos vamos a lo que nos dice nuestra ley de amparo. ¿Ok? Ley de amparo, artículo 215, 216, 217. ¿Ok? 217, 218, 19, 20, 21, 21. ¿Qué nos dice? Vamos a leer, por ejemplo, el 217, compañeros. Ayúdame, compañero. Queremos escucharte. 217. La jurisprudencia se establece. Déjalo, compañero. Órale, licenciada. Pues ya olvídenlo, no leemos nada. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno en sala es obligatoria para esta, tratándose de las que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Acá nos está hablando de la Suprema Corte de Justicia, nos vamos por jerarquía, ¿no? Tenemos en primer lugar a la Suprema Corte de Justicia, después vamos a encontrar los plenos de circuito. La jurisprudencia que establezca los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados, unitarios,
juzgados de distrito, tribunales militares, judiciales, del orden común, de las entidades federativas y tribunales administrativos del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia, vamos entonces por jerarquía. Tenemos la Suprema Corte de Justicia, los plenos de circuito, tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito y los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Bueno, esto siempre va a estar, ¿no? Ninguna ley le puede perjudicar a una persona en efecto retroactivo, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá ya nos establece entonces cómo va a estar la jurisprudencia, cómo se va a aplicar. Una vez que es jurisprudencia, se convierte en obligatoria, se equipara a una ley, ¿sí? ¿Ok? Bueno, le dan una lectura, por favor, a estos artículos del 215 al 221. En la siguiente clase vemos una jurisprudencia, ¿les parece? Vamos a darle lectura del artículo 215 al artículo 221 de la Ley de Amparo. Bueno, lo tienen en la presentación, si gustan bajarla, está en la semana 2. ¿Sale? Ok, nos quedamos hasta aquí. Pueden retirarse, compañeros. Gracias. Adiós, Samantha.